Jonathan, te estoy viendo que ya estás aquí en casa. Bienvenido. Sí, ¿cómo estás, Henry? Qué gusto estar contigo y con la audiencia, que ya se ha vuelto una costumbre sabrosa de todos los lunes. Me encanta, Jonathan. Mira, quiero que me hables un poco de lo que sucedió en esa feria internacional y además acerca del tema que nos propones para hoy, liderazgo nutritivo. Sí, cómo no. Bueno, acabamos de llegar. Cuando digo acabamos, fue literalmente el viernes. Llegamos de nuevo a Venezuela. Estuvimos representando nuestro país a través de la editorial Pan House, donde tuvimos celebrando más de 15 lanzamientos de libros en una jornada de 4 días, donde tuvimos el bestseller número 1 de Panamá, ya validado por las diferentes autoridades de la feria, así que ha sido, el libro fue Solo el amor real, su autora es Senia Vázquez, así que fue una experiencia extraordinaria, Andrina. Me encanta, Jonathan. Vamos a hablar de este tema. Primero, se habla muchísimo de liderazgo, pero ¿qué características debería tener alguien para considerarse un verdadero líder? Bueno, quiero basar la conversación que estamos teniendo hoy en el libro El líder, cuyo autor es Misael Díaz, uno de los libros que estuvimos presentando en la Feria del Libro. Y digo esto porque uno como editor tiene un mar de conocimiento y a veces ya vamos con ese centímetro, no un centímetro de profundidad, pero sí ya vamos cada vez más profundizando más. Y definitivamente dentro de mi experiencia como director de esta casa editorial, he visto un concepto muy especial que es el concepto de familia. El concepto familia es algo que nosotros hemos practicado, pero muchas veces cuando tomamos este concepto de familia, lo tomamos tergiversados o tal vez con la experiencia que tuvimos cada uno cuando hablamos papá, mamá o nuestro núcleo familiar. Y cuando los traspolamos a la parte de empresarial, laboral, pues decimos familia, pero la verdad es que uno no despide a la mamá de ser familia, uno no despide al papá. Entonces decidimos establecer un concepto de familia propio. Tú puedes decir familia, así también como desarrollas el liderazgo. Hay un componente importantísimo que yo he podido ver en mi experiencia de líder de una organización, pero basándome en este libro también, es la influencia. Liderazgo sin influencia no es liderazgo. Muchas personas hablan del autoliderazgo. Tenemos que autoliderarnos porque si comenzamos a liderarnos a nosotros mismos, como consecuencia hay personas que se van a fijar de nuestras acciones. Hay gente que va a decir, wow, me gusta cómo se mantiene en forma Jonathan, muy bien, cómo se ve de linda Endrina, pero en Endrina simplemente la vemos como una profesional que está constantemente capacitándose, constantemente ejerciendo su labor, su talento y como consecuencia de su autoliderazgo vemos que ejerce una influencia. Así que en primer paso, el líder debe tener influencia. Pero aquí en el libro, en el capítulo número 2, nos dice liderazgo versus influencia, Andrea. Y vaya qué interesante porque vivimos en la época de los influencers. Que tú ejerzas influencia no necesariamente significa que ejerces liderazgo. Porque el liderazgo tiene que ver con nutritivo, Por eso, tiene que ver por con eso, multiplicación. fíjate esa analogía que haces entre liderazgo e influencia. Fíjate que cuando uno era más chamo, tu papá te decía o tu mamá, mira, esta persona es una mala influencia para ti, pero no te hablaba desde un liderazgo negativo, sino cómo esa persona podía persuadir situaciones en ti que estuvieran fuera de orden. Entonces, a veces cuando se habla de esto, a mí me da mucha risa este tema porque hay mucha gente que se autodenomina influencer y dice, no, es que yo soy influencer, pero ¿sobre qué contenido? ¿Dónde está la profundidad? ¿Y cómo puedes tú pasar de ser influencer a ser una persona inspiradora, motivadora y realmente Un líder nutritivo. influyente en la vida de otro? No tiene nada que ver esto con el liderazgo. Totalmente, no tiene nada que ver
pero tiene también mucho que ver con base al concepto. Nosotros hablamos de que cuando tú tienes influencia, tú haces que otros trabajen para ti. Nosotros vemos personas que construyen imperios de humo, construyen espejismos extraordinarios y todos estos espejismos hacen que la buena voluntad y la confianza de la persona consigas que te sigan, que de cierta forma compres tus productos, que de cierta forma te crean. Pero después llega un momento que es el momento de la verdad, cuando llegas al espejismo y como viene su palabra, no es real, es simplemente una ilusión. De igual lo vemos en estos castillos de humo. En la experiencia que hemos tenido en Latinoamérica, hemos visto muchos líderes nutritivos y generalmente estos líderes nutritivos tienen 100 seguidores en redes sociales y hay líderes, como le llamamos los líderes de trincheras, personas cambiando el mundo, personas cambiando organizaciones y donde menos los ves es en redes sociales. Entonces, hay una pregunta que siempre hacen, Endrina, y yo te quiero preguntarla también para que juguemos un poquito con la audiencia. ¿El líder nace o se hace? ¿Qué piensas tú? Bueno, esa está como la pregunta de qué vence, el talento o la disciplina. Hmm. Muchas veces una persona puede ser muy talentosa y sin disciplina no llega a nada, o puede ser muy disciplinado, pero si no tienes talento no llegas a nada. Creo que el liderazgo es una condición innata de carisma, de persuasión, que si tú trabajas puedes entrenar. Justamente este fin de semana estuve viendo la serie de Bill Gates y me encantó porque él muestra cómo el trabajo mental puede hacer que tú pongas a tu cerebro a trabajar con un CPU, pero tienes que darle los comandos indicados. Y a veces eso es lo que nos pasa. No tenemos una lista con los comandos indicados, entonces no podemos hacer las cosas correctas. De esta pregunta que nos deja en el aire Jonathan, ¿el líder nace o se hace? Se la voy a dejar al aire para que ustedes vayan pensándola y la respondan. Mientras tanto vamos a escuchar música y seguimos en Equilibrio con Endrina Yepes. Estoy conversando con Jonathan Somoza, él es director de la editorial Pan House. Estamos hablando de liderazgo nutritivo y esta pregunta que queda al aire, ¿el líder nace o se hace? Mira, Jonathan, eso que dices es verdad, porque fíjate, muchas veces la gente piensa, voy a formarme para ser líder, pero sin duda un liderazgo se tiene que ir activando y retroalimentando con la actualidad, pero el verdadero líder es el que quiere que todo su equipo brille. El verdadero líder no tiene esa ambición personal de querer tener el protagonismo, sino que el verdadero líder es el que pone a todo el equipo a trabajar y reconoce tal vez que tiene algunas debilidades que otro puede potenciar y que juntos pueden resultar invencibles. Para mí, el libro que más aborda el tema del liderazgo y que más me encanta son las 48 leyes del poder. Porque Wow, fíjate, extraordinario. porque fíjate cómo a veces un verdadero líder puede permanecer en la sombra porque está haciendo su trabajo de líder. O cómo un verdadero líder no le interesa tanto, sino inspirar al otro. Yo pienso que el liderazgo también tiene mucho que ver con la admiración. Para que tú tengas un líder de un grupo, tú lo tienes que admirar. Y generalmente ese liderazgo no puede ser impuesto o no puede ser heredado. Tiene que ser un liderazgo demostrado y que de alguna manera Probado. represente una autoridad en el área. Absolutamente. Una de las cosas que, por eso es el título Líderes Nutritivos, porque estábamos en una conversación en Panamá con diferentes autores. Uno de ellos fue Misael Díaz, quien estaba presentando su libro en esta feria. Hablábamos de que si Hitler era un líder o no, y habían Claro personas que era un diciendo no, pero líder es que habían incuestionable. personas diciendo que tenía una influencia negativa, pero que no respetaba el concepto de líder, ya que el liderazgo no se puede asociar con lo negativo. Entonces la tertulia se No, centraba en rescatar pero el yo no lo veo. término.
yo no lo veo así, Jonathan. De ¿Cómo, hecho, cómo lo hay ves tú? teorías, hay teorías incluso en temas que son más profundos como los pranatos, que son Sí, estudiados sociológicamente, y puede haber líderes positivos y líderes negativos. Entonces, totalmente, sé, sé que, totalmente. sé que, sé que decir líder negativo puede sonar como una contradicción, en el sentido es Un como decir un mal oxímoron, amor, porque el amor por naturaleza es bueno, pero así es. 4 de la tarde con 22 minutos estoy conversando con Jonathan Somoza, él es director de la editorial Pan House. El tema que estamos hablando hoy es liderazgo nutritivo. Jonathan dejaba al aire una pregunta, si ustedes creen que los líderes nacen o se hacen. Y en medio de este tema que estábamos escuchando, Jonathan me planteaba, es que alguien me decía que Hitler no fue un líder, porque tal vez su influencia fue negativa. Yo le daba mi punto de vista y él me exponía el suyo. Adelante, Jonathan. Bueno, ¿qué? ¿Comenzamos con la pregunta o terminamos Como el quieras, debate en por si el donde tú líder? quieras comenzar. Bueno, quisiera dar contexto. Estábamos conversando sobre si Hitler era un líder por tener cierta influencia y tener cierta autoridad. Y definitivamente en la historia todo el mundo concuerda de que hay liderazgos positivos y hay liderazgos negativos. Ahora, en esa búsqueda del líder y llevando a dignificar, como tú muy bien hacías el ejemplo de un mal amor, el amor es bueno, no podemos mezclarlo con maldad. El líder nutritivo tiene una cualidad importante que es el servicio. Aquella persona que ejerce liderazgo pone sus dones y talentos al servicio de las demás personas. Es una gran diferencia entre la influencia. Yo puedo tener muchísima influencia, pero no significa que mis dones y talentos estén al servicio de los demás. Tal vez mi influencia es a través de la manipulación, tal vez la influencia es en mi opinión, tal vez tengo una influencia porque hice un TikTok viral y todo el mundo me sigue en redes sociales, pero realmente cuando hablamos de liderazgo, es algo profundo, es algo realmente profundo y vemos que las naciones y los países, así como los países que tienen mayor índice de lectura, se conectan con su desarrollo, son los más desarrollados del mundo. Así también es importante desarrollar líderes desde muy pequeña edad en las raíces de nuestra nación para poder multiplicarnos de una forma nutritiva. Hicimos la pregunta, ¿el líder nace o se hace? Es una pregunta que siempre se ha debatido en universidades, siempre la encontramos en torno al liderazgo. Y escuché a John Maxwell decir una vez que nunca ha visto ningún líder que no haya nacido todavía. Entonces, la respuesta simple es que sí, hay líderes que genéticamente, hay personas que tienen, tú lo ves genéticamente, lo ves en la naturaleza, son alfa, tienen ciertas iniciativas, pero eso no directamente se asocia con el liderazgo. Es como lo que tú decías con el talento, que pesa más el talento, la disciplina. También hay otros líderes que se hacen, pero la propuesta que nos hace este libro es que el líder nace, se hace y se multiplica. Y yo creo que es un Exacto. ingrediente que necesitamos añadir, Endrina. Mira, por ¿Vamos aquí bien? Freddy comenta, el mejor líder es el que te muestra con hechos cómo hacer el bien y no el que te dice que lo hagas. Obviamente, el líder se hace mediante los hechos. Es una buena argumentación. Wow, qué bueno, qué bueno. Esos comentarios me gustan mucho y les invitamos a que sigamos compartiendo porque, ojo, no tenemos aquí toda la verdad, simplemente estamos haciendo un análisis de lo que es el líder nutritivo. Lo que dice, recuérdame el nombre del amigo que comentó. Freddy. Freddy. Freddy, lo que dice Freddy nos lleva al siguiente punto. Me gusta mucho que nos haya preparado el terreno, porque Misael Díaz en su libro habla sobre el ciclo de la multiplicación del líder. O sea, el líder nace, hay líderes que nacen, hay otros líderes que se forman, pero definitivamente el líder tiene que multiplicarse. Y el ciclo de la multiplicación comienza cuando yo modelo. El líder comienza con yo lo hago. O sea, un líder, una persona que tenga autoridad
y empiece a llegar a mandar a todo el mundo y ni siquiera sabe tomar un instrumento, una herramienta, pues definitivamente allí vemos que tiene autoridad, más carece de liderazgo. Correcto, El líder, correcto. yo lo hago. Luego el líder dice, yo lo hago, tú me observas. ¿Qué significa? Que estás integrando a las personas que están alrededor. Yo lo hago, quiero que te sientes allí y me observes haciendo. Luego el líder dice, tú lo haces y yo te observo. El líder comienza y dice, bueno, vamos, tú lo empiezas a hacer, ya me vistes, y mientras tanto yo te voy observando. Luego dice, tú lo haces solo, lo dejamos que lo haga solo, tú lo haces y otro te observa. Es decir, cuando él lo hace y luego dejamos a las personas que nosotros estamos liderando, le dejamos esa libertad para que empiecen a desarrollarse, y el líder nutritivo es un líder que no genera dependencia. Ojo, esto es importante porque en el liderazgo podemos generar dependencia. ¿Cuántas personas hacen que las personas que están por debajo de su organización dependan de ellos por su inseguridad? Pero eso es otro tema. En Ese este es tema otro de hoy, tema. ese No, es otro tema. este tema es apasionante, porque también fíjate en algo muy interesante. Si ves la historia de Bill Gates, tomándolo como referente de liderazgo, él no terminó su carrera universitaria, pero tal vez buscó a los mejores en el área y se iba especializando, y tal vez no tenía la autoridad académica para poder decirle a alguien, estoy académicamente por encima de ti. Pero fíjate que su instinto de liderazgo lo llevó a conformar equipos de trabajo. Mira, por aquí dice con de María, líderes buscan lo mejor de las personas. Pero ya se nos está agotando el tiempo, Jonathan. Quiero que para cerrar nos digas en conclusión, ¿cómo se puede identificar un líder nutritivo y si es que acaso nosotros podemos convertirnos en líderes nutritivos? Crecimiento, una sola palabra. Los líderes nutritivos fomentan el crecimiento. Si tú ves un líder nutritivo, el líder nutritivo crece su organización y crece su entorno. Si tú estás bajo liderazgo, porque el líder tiene seguidores, pero también tiene a quien rendirle cuentas. Si tú estás bajo liderazgo y tienes tiempo y no estás creciendo, revisa ese liderazgo, porque somos voluntarios a quienes nos ponemos por arriba. Somos voluntarios a quienes escogemos en nuestra vida para que nos mentoree, para que nos lidere. Muchísimas gracias, Endrina, por esta cita Gracias que a ti siempre nos deja también, mi como amor. picados. Sí, 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 sí. Yo sé que más de uno quedó también picado porque esta idea de liderazgo es increíble. Mira, los líderes nacen y deben multiplicarse. Esto lo dice María. Y bueno, sé que muchas personas se quedaron con ganas de seguir escuchándote hablar acerca de este tema tan profundo como lo es el liderazgo. Lo que sí es cierto es que esas condiciones innatas que puede tener una persona al nacer y esas características de ser alfa se pueden perfeccionar con el tiempo, y un líder también debe reconocer la necesidad de replantearse sus objetivos y de alguna manera también crecer. Jonathan, por favor, tus redes sociales. Nos pueden seguir en @lapanhouse o Somos a Jonathan, mi red personal. Buenísimo, vamos a dejar esta entrevista colgada para que muchas más personas puedan verla y bueno, seguimos nosotros acá en Equilibrio. Escuchamos algo de música y ya venimos.